Dios los bendiga en esta noche. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes aquí en PBG Ministries, poder compartir la palabra de nuestro Dios, ya que Él tiene algo especial para nosotros en esta noche. Se ha estado trayendo temas acerca de la mujer de Dios y en esta noche pues tengo el gran privilegio de traerles este tema, la importancia del servicio de la mujer en la congregación. Yo sé que el Señor tiene gran bendición tanto para el hombre como para la mujer. Dios es el creador del hombre y de la mujer. Dios tiene un propósito para cada persona. Y en esta noche vamos a indagar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a aprender el propósito de Dios para la mujer y la importancia que tiene la mujer dentro de la congregación, cómo la mujer puede impactar, cómo la mujer puede ser de gran bendición a los hermanos en nuestra congregación, nuestras iglesias. ¿Qué tal si oramos una breve oración al Señor? Oramos, Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque en esta noche nos permites abrir tu palabra, poder aprender tu consejo, Señor, poder recibirlo. No solo escucharlo, Señor, sino que ponerlo en obra, en práctica, Señor, para el único propósito, para agradarte, Señor, para ser obedientes a ti, Señor, y traer así, Señor, bendición a nuestras vidas, Padre, al obedecerte, Señor, y saber, Señor, que hacemos lo que te agrada, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestros entendimientos, Señor, que tú seas el que nos ayude, que nos instruya, que seas tú nuestro Maestro Espíritu Santo. Así de esa forma, Señor, poder aprender y poder tomar este consejo, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Así es. ¿Qué tal si entramos a nuestro tema, la importancia del servicio de la mujer en la congregación? Y estuve mirando esta estadística muy interesante, que en nuestras congregaciones, especialmente congregaciones evangélicas, vemos que el 60% de la congregación son hermanas, son mujeres, y vemos que el 35% en la congregación son hermanos o varones. Es interesante porque la mayoría de los miembros de la congregación siempre han sido, la mayoría han sido mujeres. Mas sin embargo, Dios tiene un propósito para ellas, Dios tiene un llamado para las mujeres. Y en esta noche, nuestro texto bíblico se encuentra en Tito, capítulo número 2, versículos del 3 al 9, 3 al 10. Y ahí vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros, el consejo de Dios que ha sido desde el principio y que sigue siendo en el día de hoy. Estamos hablando acerca de la mujer de Dios, y en la palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanas que nos están sintonizando, vemos ejemplos de mujeres de Dios que fueron ejemplo para nosotros. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Ruth, la moabita, ¿verdad? Que no era ella del pueblo de Dios, pero llegó a ser ella parte del pueblo de Dios. Aunque ella fue moabita, Dios tuvo misericordia de ella, como usted y como yo, que no éramos del pueblo de Dios, no éramos escogidos ciertamente como el pueblo de Dios, pero al ser gentiles, Dios tuvo misericordia para ti y para mí, a traernos la salvación, y ahora somos parte parte de la iglesia de nuestro Dios. Qué bendición, hermanos. Hablamos de Ruth como un gran ejemplo. Ella dejó a su falsa religión, ella dejó el paganismo para seguir el Dios de Noemí. Ella lo dejó todo atrás para de esa forma aprender acerca del Dios de Israel y para servir al único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un gran ejemplo Ruth para nosotros en el día de hoy. Nosotros como gentiles que hemos salido de alguna clase de religión, Ruth es nuestro ejemplo, dejarlo todo para seguir a nuestro Dios, para seguir a Cristo. Es lo que Cristo está pidiendo a la humanidad, dejarlo todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, dejar la religión, dejar todas esas falsas enseñanzas, dejar el paganismo, tantas cosas que Dios nos ha pedido, dejarlo atrás y seguir a nuestro Rey. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es la esposa de Abraham, Sara, cómo ella fue obediente a Dios, cómo ella se sometió a Abraham, llamándole mi Señor.
Y yo sé que algunas hermanas nunca me han dicho eso, sabemos, pero Sara fue muy obediente a Dios, pero también se sujetó a Abraham y Dios la usó de gran manera a Sara. Vemos también el ejemplo de Débora en el libro de los Reyes, en un tiempo de mucha maldad, en un tiempo, libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, ahí encontramos a Débora, y esta mujer fue usada grandemente por Dios en un tiempo que hemos dicho de maldad, en un tiempo muy oscuro en el tiempo humano, pero vemos que Dios usó a esta mujer, la levantó, le dio en ese entonces los varones, ¿verdad? Se estaban acobardando, los varones no estaban liderando, entonces Dios usó a esta mujer para liderar al pueblo en esta ocasión especial. Y vemos que Dios la usó grandemente como un ejemplo de liderazgo en tiempos de oscuridad. Y ese es otro gran ejemplo. En el Nuevo Testamento hay también muchas mujeres, María, Marta, María Magdalena, las mujeres que fueron a la tumba vacía, gran ejemplo. Mientras los discípulos se acobardaron, los discípulos corrieron, las mujeres estaban presentes, estaban listas, dispuestas a sacrificar su propia vida para ir a la tumba, para buscar a nuestro Señor Jesucristo, preparar ese cuerpo, prepararlo y no les importaba perder sus vidas porque ellas eran mujeres valientes. Y ese es el gran ejemplo que aprendemos de ellas. Otro ejemplo especial en el Nuevo Testamento, Priscila, esposa de Aquila. Vemos que esta mujer también fue colaboradora del apóstol Pablo y Pablo siempre la menciona varias veces y él pudo compartir con ellos, con Priscila y Aquilas, ellos fabricaban carpas. El apóstol Pablo también trabajó un tiempo con ellos y le agradó ver el testimonio de Priscila, cómo ella fue gran testimonio evangelizando a los demás y siendo una sierva de nuestro Dios. Así vamos a entrar a Tito, capítulo número 2, del versículo 3 en adelante. Podemos ver el número 2, pero vemos que en el libro de Tito, la carta a Tito, es una carta pastoral, así como lo es primera y segunda de Timoteo. En estas cartas vemos que el apóstol Pablo menciona las cualidades, las cosas que se deben buscar en los diáconos, en obispos, en pastores. Pero también aquí vemos algo muy importante, las instrucciones de cómo debe conducirse un anciano hombre, un anciano joven, una mujer anciana y una mujer joven. De la misma forma, Pablo tiene instrucciones de cómo deben conducirse, de cómo deben servir dentro de la congregación. ¿Para qué? El propósito para esto es para que primeramente la iglesia esté saludable, la iglesia haga bienestar en la congregación, una congregación que glorifique a Dios, que honre a Dios. Para eso es el propósito, por eso es importante el servicio de la mujer en la congregación, para que primeramente honre a Dios. Y en segundo lugar, es importante el servicio de la mujer en la congregación para dar un buen testimonio a los demás, para dar un testimonio a aquellos que están afuera, a aquellos que están perdidos, a aquellos que no conocen a Dios. A través de su testimonio puedan reflejar la luz de Cristo al mundo que está perdido. Vamos entonces, si pueden ver ahí en Tito capítulo número 2, en el versículo número 2, allí vemos que el apóstol Pablo habla a los ancianos, a los hombres ancianos. Y dice ahí el versículo número 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí las instrucciones del apóstol Pablo hacia los hombres ancianos para la iglesia. Pero vamos a enfocarnos en aquellas instrucciones acerca de las mujeres que se encontraban, donde Pablo estaba refiriéndose. Ahí en el versículo número 3, ahí vamos a ver, nos dice el apóstol Pablo, de la misma forma, dice las ancianas, asimismo, así como los ancianos varones, dice asimismo, sean
reverentes. Ahí vemos la palabra reverentes. Se menciona el apóstol Pablo ahí, la palabra reverente significa ser sacerdotal, ser piadosa, ser santas, apartada para el servicio del Señor. Pablo aquí estaba buscando a mujeres ancianas y estamos hablando mujeres de 60 años en adelante, porque más adelante en 1 Timoteo capítulo número 5, más tarde vamos a ver ese capítulo, pero aquí Pablo está mencionando esta edad de 60 hacia arriba, porque estas son mujeres que ya han criado a sus hijos, que sus hijos ya salieron del hogar, ya se han casado, han dejado a padre y a madre, se han juntado con su pareja, y ahora estas mujeres están libres, dispuestas, tienen esa capacidad de poder servir dentro de la congregación, a servir a los hermanos. Y ahí en el versículo número 3 nos dice que las ancianas, asimismo dice, sean reverentes, sean piadosas, sean de una forma sacerdotal hacia los demás. Vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, se los voy a leer. 1 Timoteo capítulo número 2, versículo número 9 nos dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estas mujeres ancianas ya pasaron esa etapa de la juventud, en la cual a veces la mujer se viste para sí misma, se viste para que los demás la vean, para que vean su belleza, pero estas ancianas han dejado esa etapa, han madurado en la fe. Ahora estas ancianas se visten para el Señor, se visten para agradar a Dios. Así es como nosotros, jóvenes y mujeres jóvenes, también debemos recordar que cuando nos vestimos, vamos a vestirnos para el Señor, no vamos a vestirnos para el hermano, la hermana que se sienta al lado, para que nos den buenos, para que digan, ay, qué lindo está tu vestido, qué lindo te estás vistiendo. No, vamos a vestirnos para el Señor, para agradar a nuestro Dios. Y estas ancianas que eran piadosas, el apóstol Pablo podía decirles que estas ancianas sean, el versículo número 3, asimismo estas ancianas sean reverentes, sean piadosas. Dice el versículo, la siguiente parte del versículo número 3, dice que sean reverentes en su porte, dice no calumniadoras. La palabra calumniadora esa persona, es una persona que acusa falsamente. Así sabemos que Satanás es un calumniador. Satanás está constantemente acusando a los hijos de Dios delante de nuestro Dios. Vemos que estas ancianas deberían ser mujeres que no son calumniadoras, que no acusan falsamente a los demás. Sabemos que los hombres cuando están en enojo actúan con violencia, con fuerza. Sabemos que las mujeres cuando están en enojo actúan con su boca. De la boca sale ese chisme, corre el chisme dentro de la congregación. Bueno, el apóstol Pablo quería que estas ancianas fueran mujeres que no eran calumniadoras, que no acusaban falsamente a los hermanos de la congregación. Otra cualidad que Pablo pide, dice, no esclavas del vino. En los tiempos antiguos, hermanos y hermanas, en los tiempos antiguos, los ancianos usaban el vino como un calmante. Sabemos que cuando uno llega a la ansiedad, empiezan a doler las rodillas, empiezan a doler la cadera, empiezan a doler todas las coyunturas del cuerpo, y a muchas personas en ancianidad usaban el vino como un calmante, como un relajante. Había otras personas que tal vez por la soledad tomaban vino, ¿verdad? A veces sabemos que la gente en su tristeza corre al alcohol, corre al vino, corre a diferentes alcoholes. Y vemos que en este caso Pablo estaba diciendo, si va a haber una anciana en la congregación sirviendo, debe de ser una anciana reverente, debe ser una anciana
que no es una calumniadora, que no acusa falsamente a los hermanos y no debe ser esclava del vino, debe ser cuidadosa en no participar del vino. Otra de las cualidades ahí que vemos en el versículo número 3 dice maestras del bien. Estas ancianas mujeres necesitaban enseñar. ¿A quién deben enseñar? Bueno, sabemos más adelante, versículo número 4, que deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Deben de enseñar a cuidar de los hijos. Son mujeres, estas ancianas que estamos hablando, son mujeres que ya hemos mencionado, han criado a sus hijos, ya están grandes, ya han salido del hogar, se han casado, ahora han quedado solas, pero ahora ellos tienen esa sabiduría, tienen ese entendimiento, ahora pueden enseñar a estas mujeres más jóvenes, lo vamos a ver en el versículo número 4, y ellas tienen este privilegio, esta oportunidad de enseñar a sus hijas, de enseñar a sus nueras, de enseñar a sus sobrinas, a las amigas de sus hijas, a toda clase de mujer joven. Ellas tienen este privilegio de poderles enseñar el camino correcto, el camino que es bueno, como dice allí en la última parte del versículo número 3, maestras del bien. Ahora, sabemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Dios, sus planes son perfectos, sus planes, los planes de Dios son más altos que los nuestros, son mejores, son superiores, son rectos, los nuestros son torcidos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero sabemos que vamos a fracasar porque Dios siempre sabe y conoce lo mejor. Dios está dispuesto a usarnos cuando nos dejemos ser usados por Él. No importa la edad. Si ustedes ven la Biblia, Moisés a la edad de 80 años fue usado por Dios. A los 80 años, imagínense, Dios llamó a Moisés y le dijo, ve a Egipto y ve a traer a mi pueblo, sácalo de Egipto a la tierra que yo les he prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés con 80 años de edad obedeció a Dios, claro, puso sus excusas, pero por fin le dijo sí a Dios, fue y hizo lo que Dios le había mandado de 80 años. Wow, también Josué, también Caleb de edad muy avanzada, Dios los estaba usando para cumplir sus propósitos. Y así, hermana, usted que tal vez tiene 60, 70, 80, 90 años, Dios todavía tiene un plan y un propósito para usted. No es que usted ya está retirada, que usted está en su casa no haciendo nada. No, Dios tiene un plan para ti, hermana. Dios quiere usarte en la congregación como servicio, como la sabiduría que has alcanzado. Dios quiere que la comparta con aquellas mujeres más jóvenes, con aquellas mujeres que tienen hijos, niños pequeños, hijos de adolescencia, de la juventud. Dios quiere usarte a ti, hermana, anciana, para ser de bendición a estas mujeres jóvenes, que vamos a ver lo que Dios pide de ellas para que ustedes les enseñen de cómo servir a los demás. Vamos a ir entonces en el versículo número 4. Ahí vemos las enseñanzas que Dios pide para las mujeres jóvenes. Antes de entrar en esta parte crucial, yo quisiera compartir acerca de un movimiento que está impactando desde su inicio hasta el día de hoy, sigue impactando a las mujeres jóvenes. Y vemos que en el día de hoy está aumentando, está creciendo este movimiento, y me estoy refiriendo al movimiento del feminismo. Y yo sé que es un tema delicado, yo sé que algunos están en contra, otros están a favor del feminismo. La gente piensa... la gente piensa que el feminismo básicamente es liberar a la mujer, que la mujer sea libre, que la mujer salga del hogar, que la mujer pueda trabajar, que la mujer tenga el mismo sueldo o salario que el hombre, cosas así. Pero vamos a ver que las fundadoras no lo pensaron así. Las fundadoras, vamos a ver que su filosofía es antibíblico, es anticristo. Tengo aquí algunas palabras, algunas citas de estas mujeres fundadoras del feminismo que hoy en día se está aumentando y está impactando a las mujeres jóvenes, a la juventud. Se están rebeldizando contra Dios con la palabra de Dios, y vamos a ver por qué en el día de hoy esto está ocurriendo.
no solo está eso cambiando el mundo, sino que en el día de hoy esto está entrando dentro de la congregación y está interrumpiendo el orden, el plan de Dios. Porque en el versículo 4 y el versículo 5 vemos el plan y el orden de Dios, lo que Dios le pide a la mujer joven. Dios está pidiendo, así como pide en el versículo número 3 a las ancianas, ser reverentes, que no sean calumniadoras. Vemos también Dios está pidiendo que sean buenas, que sean no esclavas del vino y maestras del bien. Dios está pidiendo a las mujeres jóvenes también otras cosas. Vemos, hermanos, y sabemos que el matrimonio y la familia son los principales fundamentos de una orden social y moral. Vemos que cuando Roma cayó, cuando el Imperio Romano cayó, vemos que se había decaído lo moral, la sociedad, el moral había caído para el suelo. Vemos que las familias se deshacieron, vemos que había la prostitución, que había la inmoralidad sexual. Todo esto causó que Roma como sociedad, como imperio cayera porque Dios le juzgó por su inmoralidad. Y así de misma forma Estados Unidos, esta nación, hermanos, está cayendo en una inmoralidad sexual. Vemos que se ve más, ya no hay para aquellos que son homosexuales, ya no hay vergüenza, sino que ahora en esta nación tenemos un día que le llaman Pride Month, cuando con orgullo festejan su sexualidad delante del mundo. Pero vemos que, hermanos, esto, cuando el matrimonio, cuando la familia está en decaída, vemos que la sociedad y la nación también, en alguna forma, como lo vemos en el libro de Romanos, Dios va a juzgar a la nación por su inmoralidad sexual y por todas las cosas que ocurren, que van en contra de nuestro Dios. Como ya hemos mencionado, el feminismo, algunos piensan que es simplemente un movimiento para liberar a la mujer, pero vemos que esto va más allá. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la ideología de estas mujeres que comenzaron este movimiento del feminismo? Vemos cuál es la filosofía. Aquí tengo algunas citas acerca de estas mujeres que fundaron el movimiento feminista: Gloria Steinem, Sheila Cronin, algunas de ellas. También vemos doctor Mary Jo Bain, que era feminista de igual manera. Vamos a ver estas citas acerca del feminismo. Gloria Steinem, por ejemplo, dijo estas palabras. Lo estoy traduciendo, lo conseguí en inglés, pero lo voy a traducir en español. Dice: para el año 2000 queremos que nuestros hijos se crezcan en creer el potencial humano y no en Dios. Para el año 2000 queremos que nuestros hijos se crezcan en creer el potencial humano y no de Dios. Esto es lo que dijo esta mujer, Gloria Steinem. Prefiere que los hijos se crean pensando en su potencial humano y no creer en Dios. Sheila Cronin también dice, de modo que el matrimonio constituye la esclavitud de una mujer, es muy claro, dice, que el movimiento de mujeres debe concentrarse en atacar a esta institución. Imagínense esto, fundadoras del feminismo atacando el matrimonio, atacando la familia, atacando el orden que Dios ha establecido para nuestra sociedad, para los seres humanos. Miren esto, la Declaración del Feminismo de 1971 dice: el fin de la institución del matrimonio es necesario para la liberación de la mujer. Por eso es necesario animar a las mujeres a dejar a sus esposos, a sus maridos, y no vivir individualmente con el hombre. Dice: toda la historia debe ser nuevamente escrita en términos de la opresión de la mujer. Y dice, debemos regresar a las religiones ancianas como la brujería. Imagínense esto, la Declaración del Feminismo en 1971. Declarar que el matrimonio, que el hombre es un opresor para el feminismo, ¿verdad? Eso es lo que más
les molesta a las mujeres que se dicen ser oprimidas por el hombre, que el hombre no las deja libre, que el hombre las tiene encerradas y ellas buscan liberar, pero vemos la filosofía y la ideología de estas mujeres. Dice el doctor Mary Jo Bain, que es feminista, dice, para poder crear a nuestros hijos con igualdad, dice, debemos sacarlos de las familias y criarlos entre nosotros mismos, que son las feministas. Margaret Sanger, esta es otra mujer feminista que fue fundadora de Planned Parenthood, donde en estas clínicas se hacen abortos en el día de hoy, y vemos que ella fue también feminista y estuvo en favor de matar a los niños, de abortar a aquellos bebés, aquella vida que Dios les ha dado. Vemos que aportó también y ha aportado al feminismo en el día de hoy. Sabemos que el feminismo tiene sus raíces en la religión gnóstica, el gnosticismo. Básicamente el gnosticismo es, la palabra gnosis significa conocimiento, y el gnosticismo es una religión mística de un conocimiento superior a la Biblia. Es un conocimiento que la gente dice recibir, que es mayor que la Biblia. Y sabemos que los gnósticos, ellos creen que, ellos dicen que hay un Dios mayor, pero este Dios mayor no se puede tener una relación personal y no se puede conocer. Eso es lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabemos que Dios es un Dios personal. Dios quiere tener una relación personal con nosotros y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Nos da vida, nos perdona, hay redención, hay nueva vida en Cristo Jesús, y a través de esa salvación podemos nosotros tener comunión personal con nuestro Dios. Pero los gnósticos no comparten esta creencia, sino que es lo contrario. Ellos piensan que se dice, de acuerdo a sus creencias, que los gnósticos se dicen que Dios, Jehová Dios, es un Dios pequeño, es un Dios menor, y que el Dios mayor es superior a este Dios de la Biblia, y que ellos creen que el Dios de la Biblia fue el que creó este mundo, pero que hizo un trabajo muy mal, que hizo un trabajo desastroso, que por eso en este mundo hay tanta maldad, tanta violencia, hay guerras, porque este Dios pequeño, el Dios de la Biblia, para ellos hizo un trabajo desastroso, y ellos odian a este Dios. Y ellos piensan, ¿verdad? Así como Eva, cuando escuchó a la serpiente, cuando le dijo, no es cierto que Dios ha dicho esto, empezar de alguna forma a cuestionar a Dios. Ellos piensan que esa serpiente ayudó a Eva para que ella fuera iluminada, pudiera entender y rebeldizarse contra el Dios de la Biblia. Pero vemos que estas creencias, todas estas cosas van en contra de la palabra de nuestro Dios. Esta raíz de feminismo que ahora en el día de hoy se está aumentando, se está mirando en todas partes, tiene sus raíces en el gnosticismo, tiene sus raíces en rebeldía contra nuestro Dios. Vamos entonces, ya que hemos visto acerca de este movimiento feminista, del feminismo, ahora vamos a ver en los versículos número 4, número 5, el propósito que Dios tiene para la mujer joven. Ya hemos visto a la mujer anciana, el propósito de Dios para ella, para aquellas que han alcanzado sabiduría, madurez. Dios quiere que sean mujeres reverentes, piadosas, que no sean dadas al vino, que no sean esclavas del vino, perdón. Mujeres maestras del bien, mujeres, hermanos y hermanas, que estén dispuestas a enseñar a estas mujeres jóvenes. ¿Y qué le van a enseñar? Versículo número 4 y versículo número 5. Ahí vemos la instrucción del apóstol Pablo hacia las mujeres jóvenes. El propósito, sabemos, es para honrar a Dios, es para que Dios sea glorificado, es para que el testimonio
de estas mujeres jóvenes sean vistos por los de afuera y puedan glorificar a Dios, el Padre de ellas. El diseño, hermanos, de Dios para el hombre y la mujer es diferente. Eso lo sabemos. Sabemos que el hombre y la mujer son dos seres vivientes diferentes, con tendencias diferentes. Sabemos que Dios ha puesto en la familia el orden. Está el padre, está la madre, los hijos. Y Dios ha puesto dentro de la familia un orden en la cual Dios quiere operar y ser de bendición a los demás. Vemos allí en los versículos número 4, vamos a ver ahí versículo número 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahí vamos a parar el versículo número 4, dice a estas ancianas que enseñen. En otra palabra, la palabra enseñar significa entrenar. Entrenar significa que involucra tiempo, involucra relacionarse. Estas ancianas, mujeres ancianas, deberían de involucrarse, deberían de tener esa relación personal con las mujeres jóvenes dentro de la congregación para ayudar, para entrenarlas en lo que es vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Antes de continuar, si vamos ahí en 1 de Timoteo, versículo número 5, como mencioné antes, 1 de Timoteo capítulo 5, el versículo número 9 nos dice, hablando acerca de estas mujeres viudas, nos dice el apóstol Pablo, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Aquí es cuando mencioné que Pablo le está refiriéndose a la mujer de 60 años en adelante como una mujer anciana que puede enseñar a otras mujeres más jóvenes, porque las más jóvenes tienen hijos jóvenes, tienen hijos niños, tienen adolescentes y jóvenes de la edad de 17, 18 años, aún en sus hogares. Deben enseñarles a ellas. Dice, sea puesta en lista solo la viuda que no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Dice versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dios quiere que estas viudas sean serviciales dentro de la congregación. ¿Para qué? Para enseñar. Dice, vamos a continuar, dice ahí entonces el versículo número 4. Estas ancianas deben enseñar a otras mujeres primeramente a amar a sus maridos. Allí esto es muy interesante y esto es muy claro. No se necesita una licenciatura en teología para entender lo que la palabra de Dios nos va a decir a continuación. Les está diciendo a las mujeres ancianas, enseñan a las mujeres jóvenes a primeramente amar a sus esposos. ¿Qué significa amar? Significa ser devota a sus esposos, dedicada a sus esposos. Esto va en contra del feminismo. El feminismo quiere deshacerse de los matrimonios. El feminismo quiere deshacerse de los esposos. Esto va en contra de la filosofía del feminismo, pero Dios está claro lo que quiere de la mujer joven, de la mujer anciana. Quiere que la mujer anciana le enseñe a la joven a amar a sus esposos. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que los hombres debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue eso? Cristo dio su vida por la iglesia, Cristo perdonó a la iglesia, Cristo redimió a su iglesia, puso su vida por la iglesia. Todas estas cosas nos enseñan a nosotros varones que no debemos ser capataz, que no debemos ser aquí yo mando. No, para los varones debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Debemos dar nuestras vidas por ellas. Debemos tenerlas en gran estima, así como Jesús protege de su iglesia, la cuida. Así los varones también tenemos esa responsabilidad de cuidar a nuestras esposas, de protegerlas, de proveerles a través de lo que Dios provee hacia nosotros, nos da la salud para trabajar. El varón debe ser el proveedor del hogar, debe proveer a la familia lo que Dios le da a él y ser de bendición a los demás. No es para que los hombres se jacten de que, aquí yo soy el hombre, aquí yo mando. No, es que tú eres responsable de tu hogar, tú eres responsable de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, y delante de Dios vas a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta delante de Dios
de lo que yo hice en este mundo y cómo yo me responsabilicé de mi hogar, de mi esposa y de mis hijos. Pero vemos que el apóstol Pablo dice a las ancianas, enséñale a estas mujeres jóvenes a que amen a sus esposos. Esta es una ordenanza de parte de nuestro Dios. No está sugiriendo Dios estas cosas, sino que está diciendo, amen a sus esposos, dedíquense a sus esposos. Porque Dios es lo que está mandando. El amor a sus esposos no es una emoción. El amor no es una emoción, sino más bien el amor. Sabemos que es algo sacrificial. Es el amor. Dios sabemos que nos va a costar amar. Y el amor no es una emoción, sino que es una decisión. Debemos decidir amar a nuestras esposas, pero en este caso estamos viendo en el versículo número 4, las mujeres deben decidir amar a sus esposos. No lo hagan por él, háganlo para el Señor. Háganlo como obediencia a Dios. Dios va a ver su obediencia, Dios les va a recompensar su obediencia. Aunque ustedes digan, bueno, mi esposo no se lo merece. Así es, somos nosotros la iglesia. A veces no nos merecemos el amor de Dios. A veces no merecemos el perdón de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo está listo para perdonarnos cuando nos arrepentimos, cuando buscamos el perdón de Él sinceramente. No solo deben enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, sino que también dice amar a sus hijos. Deben de amar a sus esposos, pero no solo a ellos, sino también amar a sus hijos. ¿Qué significa eso? Cuidando de ellos, velando de ellos. También en algunas instancias disciplinarlos en los caminos de Dios. Deben amarlos porque es una orden de nuestro Dios. Amar a sus esposos, amar a sus hijos. Estas mujeres ancianas ya habían pasado por este proceso de criar a sus hijos en los caminos de Dios. Ahora Pablo les pide a ellas que se junten con las jóvenes, las mujeres jóvenes, y les enseñen, les instruyan con ejemplo, con palabra, cómo ellas deben amar a sus esposos y cómo deben criar a sus hijos conforme a la voluntad de nuestro Dios, como debe ser. También les pide allí en los siguientes versículos amar a sus hijos. Dice el versículo número 5, ser prudentes, ser sabias. Deben ser mujeres una persona que es sabia, una mujer que es sabia, mide las consecuencias. Una mujer sabia, si administra de los bienes de su casa, si administra el dinero. Una mujer sabia sabe cuando tiene dinero para comprar algo, sabe cuando le va a perjudicar comprar algo demasiado costoso. Una mujer sabia sabe administrar su hogar, sabe administrar las ganancias, y todas esas cosas. Las mujeres ancianas pueden ayudar a estas mujeres jóvenes cómo administrar su hogar, cómo administrar las finanzas. Yo sé que muchas mujeres se encargan, el esposo trabaja, el esposo se encarga de trabajar duramente y le trae el cheque a la mujer, y la mujer administra el cheque. Y está bien, está bien eso. Si hay mujeres que hacen eso, administrar el cheque, administrar las ganancias, y debe ser sabia en no gastar en cosas que no necesita. Debe usar su dinero en formas que agradan a Dios, ¿verdad? Comprar cosas que agradan a Dios, que claro que necesita, y no en cosas que quieren, que pueden ser de vanidad. Vemos entonces que les enseñan a ser prudentes. También dice que les enseñen a ser castas, virtuosas, puras. Dice también allí en la siguiente parte del versículo, dice versículo número 5, versículo, cuidadosas de su casa. Y yo creo que esta parte es la que más molesta al movimiento feminista. La mujer feminista, la que es de hueso colorado feminista, si te pregunta, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces para trabajar? Y si una mujer le responde, oh, yo soy ama de casa, yo trabajo en el hogar, estás insultando a esa mujer, la vas a hacer enojar, porque para el feminismo, ser una mujer de casa es algo ofensivo, es algo que ellas están luchando para
de una forma cambiar lo que Dios ha establecido. Dios está aquí diciendo que estas mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser, dice allí el versículo número 5, cuidadosa de su casa. Vemos entonces, debemos clarificar algo. Dios no está diciendo, o el apóstol Pablo no está diciendo en lo que él ha escrito, no estamos diciendo de que la mujer debe estar en su hogar 24 horas al día, 7 días de la semana, que no puede salir, que debe estar allí cocinando, que debe estar planchando, que debe estar limpiando, haciendo comida de la mañana, al mediodía, de la cena y todas esas cosas. No estamos diciendo eso. No es lo que la palabra de Dios está diciendo, sino que está diciendo que la mujer debe ser cuidadosa de su casa. Está diciendo que la responsabilidad de la mujer está en el hogar. Eso no quiere decir que la mujer no puede salir durante el día. Si vemos en Proverbios 31, yo quiero yo creo que la mayoría, aquellos que nos están sintonizando, y si usted ha leído Proverbios 31, a la mujer piadosa, ¿quién la hallará? Ahí vemos un ejemplo de una mujer que es servidora, que es sierva de Dios, que guarda de su hogar, que cuida de sus hijos, que cuida de sus maridos, que honra a su marido. Es una mujer que tiene un negocio. Es más, tiene su negocio, sale fuera de su casa, hace su negocio. Ella trabaja las finanzas, ella mide lo que tiene de recursos. Es una mujer trabajadora. No está constantemente en el hogar, no está de 24 horas, 7 días a la semana en su hogar, sino que su enfoque, su responsabilidad es cuidar del hogar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. A las mujeres jóvenes deben entender eso, que su responsabilidad es cuidar del hogar, es cuidar de los hijos, es ser devota al esposo, es velar por su hogar, cuidar de ellos, ser hospedadora, ser una mujer que ora por sus hijos, que cuida de ellos, como ya lo hemos mencionado, y vemos el ejemplo de Proverbios 31. Ahí es el ejemplo perfecto que encontramos en la palabra de Dios, esta mujer trabajadora en su hogar, fuera de su hogar, pero esta mujer no descuida de su hogar. Y ese es el punto que quiero aclarar, que en el día de hoy hay tanta mujer trabajando, hay mucha mujer con carreras, con educación, y que sí, la mujer es muy inteligente, pero que estar trabajando todo el día o toda la noche descuidando del hogar no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la mujer que sea cuidadosa de su hogar. No significa que puede trabajar en su tiempo libre, pero que debe ser cuidadosa del hogar. Esa es la responsabilidad, ese es el dominio de la mujer que Dios le ha dado y que Dios está establecido como una orden para que la familia pueda funcionar. Ahí lo dice el apóstol Pablo, dice: enseñan a estas mujeres a ser prudentes, a ser castas, dice, cuidadosas de su casa. La siguiente parte nos dice en el versículo número 5, la última parte, dice buenas, dice, sujetas a sus maridos. Y esto es el ejemplo que el Señor nos da. Esta mujer joven, las ancianas, las mujeres ancianas deben enseñarle a estas mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Deben enseñarles a ser buenas, a ser castas, a ser prudentes, cuidadosas del hogar, y por último sujetarse a su marido. Se somete a Dios primeramente, pero también se somete a su esposo como Dios los ha diseñado. La palabra de Dios nos dice que Dios Padre es cabeza del Hijo, el Hijo es cabeza del varón y el varón de la mujer, pero vemos que el hombre no tiene nada de qué jactarse, porque el hombre es responsable delante de Dios. El hombre debe de amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, dar su vida por ella, amarle en tiempos en cuando la mujer tal vez está en rebeldía o tal vez no lo merezca. No, debe de amarla constantemente, amarla aunque no lo merezcamos. El hombre de igual manera, la mujer debe sujetarse a su marido, así como tenemos el ejemplo de Sara, como ella se sometió a Abraham.
vemos que Abraham era un hombre de Dios. El hombre, sabemos que debe buscar la guianza de Dios, sabemos que el hombre tiene que ser liderado por Dios para que de esa forma pueda liderar a su familia. Así es el orden que Dios ha establecido, y sabemos que en el día de hoy está siendo atacado por este feminismo radical que se encuentra en el día de hoy y que está influyendo mucho en la juventud. Cuando se le dice a una mujer que vas a encontrar plenitud en tu carrera, cuando se le dice a una mujer que tú vas a ser plena cuando tú tengas tu carrera y seas independiente, no necesites ningún varón para poder sentir esa plenitud. No, nuestra plenitud, nuestro gozo se encuentra en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro mayor gozo. Jesucristo da significado a nuestras vidas. Y no dependemos de nuestra carrera para sentirnos completos. No, Jesucristo nos hace completos y tenemos ese significado de la vida a través de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Para conclusión, estamos hablando acerca de la importancia del servicio de la mujer en la congregación. ¿Cómo debe servir la mujer en la congregación? Dios usa a las mujeres, tanto a los hombres como a las mujeres, les da dones y talentos para el servicio de la congregación. Y Dios quiere que esos dones sean puestos a trabajar para la edificación de su iglesia, para que la iglesia crezca. Y Dios ha establecido una orden en la cual las mujeres ancianas deben ayudar a las mujeres más jóvenes en su comportamiento, cómo deben de vivir dentro de la congregación, cómo deben de llevar ese patrón de vida para ser de bendición. Y es muy importante, la razón por la cual es muy importante su servicio es primeramente para glorificar, para honrar a Dios en primer lugar, para que Dios no sea deshonrado. Y en segundo lugar, vemos que al vivir una vida agradable a Dios, como Dios manda, como Dios lo ha establecido en su palabra, vemos que eso va a confirmar, eso va a apoyar, eso va a afirmar el testimonio del creyente, de la mujer, delante de los hombres, aquellos de afuera que no conocen de Dios. Cuando vean que la mujer está sujeta a su marido, que respeta a su marido, cuando vean que el marido ama a su esposa, da su vida por ella, la perdona, la cuida, la protege. Cuando el mundo vean que los hijos son obedientes hacia sus padres, cuando vean todo esto, una familia que glorifica a Dios, ellos van a decir: yo quiero una familia como esa. Yo quiero una familia cuando los amigos de tus hijos vengan a tu hogar y vean que el esposo ama a su esposa, que la esposa respeta a su esposo, que aman a sus hijos, ellos van a ver esa diferencia, ellos van a sentir ese amor, ese calor, y podrán ustedes como familia ser testimonio a aquellos que no conocen de Dios. Es muy cierto que el matrimonio entre el hombre y la mujer de alguna forma nos enseñan acerca de lo que es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Ahí podemos ver cuando un matrimonio se ama y vive de una vida conforme a Dios lo ha ordenado, pueden dar testimonio de lo que es el amor de Cristo como a la iglesia. Cristo dio su vida, se entregó por sí mismo, es servicial hacia la iglesia, y la iglesia ama a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia le ama, le adora, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, les doy muchas gracias en esta noche porque han podido sintonizarnos en BBG Ministries. Nuestro deseo es que esta palabra sea edificante para ustedes, que pueda ayudarles en su crecimiento espiritual. Queremos ser de bendición para ustedes, para que ustedes de la misma forma puedan bendecir a los demás. Ser de bendición, ser bendecidos para bendecir a los demás. Ese es nuestro objetivo en esta noche. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Voy a terminar con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta noche. Gracias por aquellos hermanos, hermanas que han escuchado tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que tú hagas la obra en nuestros corazones, Padre. Yo te pido por aquellas hermanas jóvenes, Señor, que tú les ayudes, Padre. Te pido también por aquellas
mujeres ancianas, Señor, que ellas puedan saber que tú tienes un propósito para ellas, que tú tienes un llamamiento especial, Señor, para que estas mujeres ancianas instruyan a estas mujeres jóvenes, les enseñen el camino, les enseñen la forma en la cual ellas deben de amar a sus esposos, amar a sus hijos, ser mujeres de bien, ser mujeres sujetas a sus maridos, mujeres cuidadosas de su hogar, Señor, que no descuiden su hogar, que puedan, Señor, cuidar su hogar, cuidar de sus hijos, cuidar de su matrimonio, Padre, y que sea todo para tu honra y para tu gloria, Señor, que sean de testimonio para todos aquellos que ven su hogar, Señor, que ven su familia, Señor, y que sea una familia de bien, Señor, una familia que busca honrarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos en esta noche, todo lo ponemos en tus manos, te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Que el Señor les bendiga.